Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a su sesión síncrona del día de hoy, 21 de octubre del 2025, para la materia de contabilidad 2, la materia de contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana para la carrera de lo que es la licenciatura en logística, aduana y comercio. Vamos a continuar con nuestro programa. Antes de iniciar con la sesión, espero les haya ido bien en su examen parcial. Aprovecho para comentarles lo siguiente. Por ahí todavía están pendientes de evaluar unas tareas de la aula número B. Ya todas las del aula A quedaron evaluadas el día de hoy y algunos alumnos ya quedaron evaluados del aula B para esta materia de contabilidad. Ahorita terminando la sesión, me voy a dar la tarea de terminar de hacer la evaluación de esas tareas para que ya no tengamos ningún pendiente. Por ahí creo que hubo algunos alumnos que me pidieron un acceso puntual para incorporar lo que viene siendo la actividad número 1. Por ahí se les va a contestar el día de hoy para que también tengan acceso a entregar su tarea. ¿Ok? Vamos a iniciar. Vamos a continuar con lo que viene siendo nuestro programa para esta segunda parte de lo que es este curso. Vamos a terminar con la última unidad que tenemos programada, que es la unidad número 3, donde vamos a hablar específicamente de un tema muy importante que es el tema de los inventarios, tanto su control y su manejo y qué importancia tienen los inventarios dentro de la información financiera y dentro de la toma de decisiones dentro de las empresas. Obviamente, como si recuerdan cuando vimos las dos unidades dentro de la primera parte del curso, hablábamos de temas de contabilidad, de cuáles eran los diferentes cuentas que integraban los catálogos de cuentas, los diferentes rubros que integran los estados financieros básicos, como son el activo, el pasivo, el capital, en el caso del balance general, ingresos, costos, gastos dentro del estado de resultados. Y mencionábamos también por ahí algunos conceptos básicos de lo que viene siendo un estado de resultados, un balance general, lo que es un ingreso, lo que es un egreso. Y para la segunda unidad nos enfocamos mucho en lo que son los elementos del costo, específicamente costos de producción, haciendo énfasis específicamente aquellos costos que están relacionados con la transformación de una materia prima y que pasan a través de un proceso productivo. Dentro de esos elementos que mencionamos o dentro de los elementos que integran ese costo de producción, pues hicimos ahí algunos conceptos básicos como son la materia prima, la mano de obra, los gastos indirectos de fabricación, vimos lo que son un sistema de integral de información de costos y mencionamos algunos conceptos muy generales. En esta unidad número 3 nos vamos a enfocar específicamente a la parte medular de lo que vienen siendo ese primer elemento o ese elemento del costo de producción, que son los inventarios, nuevamente haciendo hincapié que los inventarios pueden ser tanto para empresas de manufactura como para empresas de índole comercial, donde ya mencionamos en su momento que para las empresas comerciales pues el costo es relativamente muy sencillo porque prácticamente se incurre en el valor de la materia prima más los gastos inherentes de llevar o de trasladar la materia prima o la mercancía, no tanto la materia prima, la mercancía cuando es a cargo de la persona que adquiere la mercancía hasta el lugar donde su resguardo, que generalmente es un almacén. Y en el caso de los costos de producción, pues todos aquellos elementos que integran el mismo, como es la materia prima, la mano de obra, etcétera, etcétera. En el caso específico de esta unidad, reitero, nos vamos a enfocar en eso y vamos a hacer énfasis de cuáles son los diferentes tipos de inventarios que tienen las empresas y por qué son tan relevantes. En el caso específico de lo que vienen siendo las empresas de índole de producción o de transformación, pues juegan un papel muy importante. Cuando veíamos, si se acuerdan, el estado de costo de producción y ventas, hacíamos referencia a un concepto que se llamaba producción en proceso. Esa producción en proceso no es otra cosa más que una materia prima que también forma parte de nuestros inventarios, pero que obviamente todavía no está como un producto y que obviamente también forma parte integral de lo que vienen siendo los activos de las empresas, ¿ok? Vamos a iniciar con la explicación, nos vamos a apoyar como siempre en la literatura que nos propone la universidad, que en este caso es ahí unos PDF que ahí nos están marcando. Si alguien por favor me puede confirmar si lo ven para iniciar con la explicación, se los voy a agradecer bastante.
Ok, gracias, muy amable tanto Isabela como Enriqueta. Como ya mencionábamos, en esta sesión, en esta unidad número 3, nos vamos a enfocar a este tema de los inventarios. Eh, eh, Cabe mencionar que ahorita nada más está publicada una liga. Para esta unidad número 3 vamos a tener 3 sesiones síncronas. El día de mañana o el día de ya mediodía deben de estar actualizadas las demás ligas que obviamente van a formar parte integral de lo que vamos a estar estudiando de este tema de los inventarios. En la tarea me gustaría verlo hasta la próxima clase. Vamos a iniciar viendo los conceptos más relevantes de cada uno de estos conceptos y vamos a ir mencionando lo que se entiende por un inventario. Vamos a ver por ahí también unos conceptos de administración de inventarios, políticas ABC, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué nos dice aquí la literatura? Que dentro de las empresas industriales, volviendo al tema de las empresas industriales, existen pocos elementos o pocos conceptos que tengan una gran relevancia, como lo es el caso de los inventarios. ¿Por qué juegan un papel muy importante? Los inventarios, cuando estamos hablando de empresas productivas, pues ya mencionamos que tenemos tanto materia prima como producción en proceso y productos terminados. Son los tres conceptos más elementales que tenemos de inventarios o de mercancía o de inventarios en general, ¿ok? Y obviamente, ¿por qué son importantes? Como ya lo mencionamos en clases pasadas, los inventarios juegan un papel muy trascendental, sobre todo porque representan gran parte de la inversión de las empresas. Atendiendo al tipo de empresa que se trate, al giro de transformación o a lo que se produzca en dicha industria, pues obviamente estos inventarios tienen una relevancia mayor. No es lo mismo un inventario de una empresa minera que una empresa de acero, que una empresa de madera, que una empresa de bebidas, etcétera, etcétera. Pero todos juegan un papel tan bien importante. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los inventarios tienen ciertos costos, que inclusive lo vamos a mencionar más adelante, esos costos de mantener esos inventarios, y que obviamente, reitero, bien importante, atendiendo la naturaleza de la industria o de lo que estamos produciendo, puede ser que los inventarios tiendan a carecer, ya sea por cuestiones climáticas, por cuestiones de mercado, por cuestiones económicas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener una buena administración de los inventarios, una correcta planeación de los mismos a través de la... Recuerdan que veíamos los conceptos muy generales de lo que viene siendo la contabilidad financiera, la contabilidad administrativa y la contabilidad de costos. Pues precisamente dentro de la contabilidad administrativa tenemos que tener muy bien planeado cuáles van a ser las necesidades de inventario que va a requerir la industria, que va a requerir la empresa en el corto, mediano y largo plazo para poder llevar a cabo sus presupuestos de producción, los cuales vamos a determinar para poder determinar un correcto costo, un correcto precio de venta y con esto lograr los objetivos financieros de la empresa. Por eso es bien importante entender esos conceptos como tal de lo que son los inventarios. Como ya mencionamos, les he mencionado en varias clases, no me quisiera meter en tantos términos contables de registros porque no es el objetivo de este curso, pero sí que conozcamos los conceptos básicos de cada uno de los temas que aquí estamos viendo. Vamos a definir lo que se debe conocer o cómo se conoce normalmente a lo que es un inventario. No es otra cosa, aquí lo dice que esa palabra se emplea para designar la relación o lista de los bienes materiales y derechos pertenecientes a una persona o comunidad hecha con orden y claridad, si lo vemos desde un punto de vista general. Y desde el punto de vista empresarial industrial, los inventarios son bienes de una empresa destinados a la producción de artículos para su posterior venta, tales como las materias primas. Si nosotros nos dedicamos a fabricar muebles de madera, ¿qué materias primas podemos tener? Pegamento, barniz, pintura, obviamente la madera, etcétera, etcétera. Si nos dedicamos a la industria del acero, pues el acero, los químicos que se utilizan para la limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos dedicamos a la minería, pues todos aquellos metales que extraemos de la tierra o de donde se tengan que extraer para poder tener después un producto terminado y poderlo vender. También tenemos producción en proceso. No es otra cosa más que, como ya lo mencionábamos, cuando llega una materia prima a un almacén, todavía no ha sufrido ningún cambio físico o químico para convertirlo en un producto terminado, pero sin embargo esa materia prima desde el momento en que pasa por una línea de producción, cualesquiera que sea, llámese ensamble, llámese corte, llámese, no sé, anidado, llámese extrusión, llámese
fundición, etcétera, etcétera. Reitero, hay miles de ejemplos. También forma parte de nuestra materia prima, solo que todavía no la tenemos terminada y está en ese proceso y la tenemos que tener dentro de nuestra contabilidad y dentro de nuestro mapa de seguimiento. Tenemos también los inventarios como los artículos terminados, cuando ya esa materia prima logró o se transformó por cualquiera de los cambios físicos, químicos, etcétera, ya tenemos un artículo terminado. Obviamente a esa materia prima le tuvimos que meter mano de obra y algunos gastos indirectos de fabricación. Por eso es bien importante entender que en este específico tema nos vamos a enfocar netamente a lo que viene siendo la materia prima. Y también existen otros materiales que también son inventarios que generalmente a lo mejor no están dentro del proceso productivo, pero que de alguna u otra manera también forman parte de los inventarios, como pueden ser los materiales de empaque o las refacciones que podamos tener para un momento dado de las mismas maquinarias que aunque no formen parte como tal de la transformación, también podemos tener refacciones. ¿Ok? Un segundito, por favor. Un segundito. Ay. Una disculpa. Sí, José Gabriel, ¿quieres hacer algún comentario? En cuanto a lo que usted dice, lo de la maquinaria, lo de la materia prima, si el proceso de producción está en obra, ¿dónde pondríamos esos gastos? A ver, no te entendí la pregunta. Si la materia prima, ¿qué, perdón? Está en proceso de producción, usted dice que lo hay que llevarlo a la contabilidad. ¿En dónde pondríamos ese gasto aunque la materia prima no esté terminada? Es que la materia prima no es un gasto. La materia prima es un inventario. Acuérdate que la materia prima, lo que yo mencionaba ahorita es que vamos a suponer que nos dediquemos a poner el ejemplo de los muebles de madera. Si tú compras, no sé, determinada cantidad de madera para producir un determinado número de muebles, pues obviamente cuando llega esa materia prima tú la tienes dentro de tu almacén. En el momento en que tú la llevas a un proceso productivo, se sale de ese almacén, ¿ok? De ese almacén o de ese inventario y ya está en un proceso productivo. Por eso ahorita mencionábamos que existen varios tipos de inventario, como el caso de la producción en proceso. La producción en proceso es toda aquella materia prima que tú estás llevando ya a cabo en tu proceso productivo, pero no es un gasto, es un inventario que al final se va a convertir en un artículo terminado, que no es otra cosa más que una mercancía que tú vas a vender con una utilidad y que después vas a dar de baja cuando hagas la venta. Pero no es que lo registres como un gasto, es una producción en proceso y forma parte de tu inventario. Y dentro del sistema integral de costos debes de considerar todos esos conceptos para que cuando saques un estado de costo de producción y venta, sepas cuánta materia prima de la que originalmente llegó la tienes en tu proceso productivo. Ok, profesor. Gracias. No sé si más o menos quede claro. Sí, lo entendí. Ok, muy bien. Bueno, eso es en cuanto a lo que vienen siendo los inventarios. El concepto es muy general, no es otra cosa, como ya lo mencioné, más que aquella materia prima, viéndolo desde el punto de vista industrial, que está destinada a sufrir una transformación química o física para poder llevar a cabo o tener un artículo terminado. Después hay un concepto muy importante que debemos de considerar, que es la famosa administración de los inventarios. Como su nombre lo dice, no es otra cosa más que una técnica, una serie de procedimientos o la aplicación de procedimientos y técnicas que tienen por objeto establecer, poner en efecto y mantener las cantidades más ventajosas de materias primas. Ojo, materias primas, producción en proceso, artículos terminados, materiales de empaque, refacciones, etcétera, minimizando los costos que generan y así contribuir a los fines o a los fines financieros que la empresa haya tanto administrativos como financieros que se hayan predeterminado con anterioridad. Entonces, ¿por qué es bien importante esta administración? Si se fijan mucho aquí cuando habla minimizar costos, ahorita vamos a ver algunos de los costos que tienen los inventarios. El costo, desde el momento que nosotros adquirimos una materia prima ya nos costó. Obviamente la vamos a recuperar a través de una venta. Si nosotros compramos materia prima en 100, la tenemos que vender en 120. Si queremos un 20% de margen de utilidad antes de los gastos de operación. ¿Ok? Ya lo vimos en el estado de resultados. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Y esto es, pero súper, súper importante.
que cada que nosotros tengamos vaya, como tal la materia prima es un costo, pero tenemos que tener un sistema que nos ayude a mantener en manera óptima los costos. Hay inclusive algunas técnicas que utilizan algunas empresas que ya son empresas muy robustas, como el famoso inventario just in time. No recuerdo si en una empresa acá en Podaca, ahorita no recuerdo el nombre, manejaban, no sé si Takata, creo que se llamaba, sí, creo que se llama Takata, muy famoso, Celestica, que creo que hacían celulares o algo así. Ellos tenían un sistema de inventarios tan robusto que decían, ¿sabes qué? De acuerdo a los planes de producción que se tenían tanto en la contabilidad administrativa y en los registros en la contabilidad de costos, ellos decían, yo voy a producir un determinado número de celulares durante un periodo de tiempo. No sé, voy a poner un ejemplo, 1000 celulares en un mes, por poner un ejemplo. Entonces, ellos ya tenían bien planeados valga la redundancia, tenían bien definidos sus planes de producción. Decían, por semana yo voy a hacer, no sé, 250 celulares. Entonces, ¿cuál es el inventario just in time? Justo a tiempo que se le llama, aquel inventario que conforme se va utilizando en el área productiva, va llegando, que no nos está manteniendo, no nos está generando ningún costo de mantenimiento, ni de carecer, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, hay un sistema de administración de inventarios tan perfecto que obviamente hace que los costos se minimicen. Hay que entender también que la mayoría de las empresas cuando hacen sus análisis de costo de producción deben de tener un concepto que es la famosa merma. La merma pues es todo aquello que no nos genera un producto terminado y que como tal está disminuyendo el valor de nuestra materia prima. Esas mermas, por ejemplo, en el caso de las empresas que se dedican a la fabricación de pañales, por poner un ejemplo, me ha tocado ver algunos ejemplos que generan los pañales y cuando hacen los cortes para hacer el doblez del pañal, les queda cierta parte de la materia prima y esa es merma, o sea, es parte del plástico del pañal que ya no se recupera su costo, pero ellos lo venden como un desecho. ¿Por qué? Porque a lo mejor el proceso productivo de crear esos pañales no les da para que exactamente salga el corte y que no haya ningún desperdicio. Entonces, ¿qué es lo que busca la administración de los inventarios? Un sistema de administración de inventarios. No es otra cosa más que optimizar el uso de los inventarios en las diferentes etapas del proceso productivo. Obviamente también hay que considerar que, como siempre he dicho, las empresas no subsisten sin dos socios comerciales básicos, que son nuestros proveedores y nuestros clientes. Obviamente, si yo ya sé que voy a tener una producción de determinado número de artículos o de bienes o de productos, pues ya técnicamente los debo que tener colocados, ¿no? Para que obviamente pues esté generando el flujo de efectivo correcto y las empresas puedan operar de manera correcta, ¿ok? A eso se refiere el concepto de administración de inventarios. ¿Y qué importancia tienen esos inventarios dentro de la administración o dentro de la contabilidad administrativa o de los planes estratégicos o de los fines, como lo quieran ustedes ver? La importancia de ejercer un control eficaz sobre los inventarios se basa en las siguientes premisas. Primero, el manejo eficaz de los inventarios es esencial a fin de proporcionar el mejor servicio a los clientes. Si la situación de pedidos atrasados o falta de artículos en bodega se convierte en una situación constante, se invita a la competencia a llevarse el negocio sobre la base de un servicio más completo. Y esto es bien básico. Ahorita les mencionaba yo que la mayoría de las empresas, pues obviamente si tú ya sabes que tienes que surtir un determinado. Sí, José Gabriel, adelante. Profesor, una consulta. ¿Esa merma si se puede reutilizar, se puede volver a ingresar el control de inventarios? Pues técnicamente sí, pero acuérdate que es como su nombre lo dice, ya es una merma. No es que estés perdiendo una utilidad, o vaya, una pieza. Si tú tienes una pieza de madera y nada más ocupas un pedacito redondo y la madera es cuadrada, pues a lo mejor eso ya es una merma porque ¿cómo le harías para volverlo a meter en un sistema de inventarios o a meterlo a materia prima si ya no te va a servir para el proceso productivo? Las mermas son eso, son cosas que ya no son reutilizables dentro del proceso productivo. No es lo mismo que tú digas, oye, ¿sabes qué? No sé, a lo mejor tengo 10 paquetes para hacer 8 artículos y me van a sobrar 2, pero se te siguen quedando en un inventario. La merma como tal es un desecho de un proceso productivo que ya no puede ser reutilizado. Entendido, profesor. Ok, muy bien. Vamos a continuar, permítame tantito.
Eh, Ahorita les mencionaba yo que es bien importante, sobre todo cuando tenemos contratos de prestación, de suministro de bienes. Por ejemplo, la mayoría de las empresas siempre busca mantener un adecuado suministro para lo que viene siendo para los clientes. ¿A qué me refiero con esto? Si se fijan, por ejemplo, vamos a poner, siempre pongo el caso de la industria automotriz. Si nosotros vamos a suministrar, si nos dedicamos a producir los parabrisas para los carros Tesla, pues obviamente, o para los Chrysler, o para quien ustedes quieran, pues obviamente a mí me va a decir la Chrysler, yo necesito que me des tanto número de espejos en la parte frontal durante un periodo de tiempo. ¿Qué va a pasar si yo no le suministro de manera correcta esa materia prima o ese bien que necesita para poder ensamblar su vehículo, la armadora? Pues obviamente se va a ir con la competencia. Por eso es bien importante que los que somos proveedores de algo que se llama clientes, pues obviamente tengamos una adecuada administración de esos inventarios. Hay ocasiones inclusive en que si no se cumplen de manera correcta el suministro de los bienes o de los productos, se puede incurrir en penas, sobre todo cuando son contratos o cuando son suministros de bienes que son muy onerosos, o sea, de mucho dinero, y que obviamente si no se cumplen le va a causar un daño a la persona. Por ejemplo, ahorita lo que les mencionaba, ¿qué pasa si se tiene que detener la planta porque el proveedor no suministró los vidrios de los carros? Pues obviamente imagínense, si el simple hecho de estar produciendo ya es un costo, ahora imagínense todos los costos que se tienen que incurrir en parar una planta porque una parte de ese proceso productivo no está totalmente completo. Entonces, por eso es bien importante. Si yo no le suministro, pues se van a ir con la competencia y obviamente eso pues, va a hacer que nosotros tengamos pérdidas porque no vamos a poder sacar ese inventario. Recordando que ahorita uno de los conceptos más básicos en la actualidad, y no nada más me refiero a los temas administrativos ni económicos, la única variable que no se puede recuperar es el tiempo. ¿Va? Entonces, si para cuando yo necesitaba ese suministro de esos parabrisas no lo tuve, pues obviamente ya voy a tener un menoscabo dentro de mis utilidades, ¿ok? Eso es bien importante que lo tengamos ahí como concepto general. Sin un manejo adecuado y control de existencia, las empresas no pueden producir con el máximo de eficiencia. Si las materias primas o las piezas o subensambles no están disponibles en el momento que deben emplearse, no se logra el objetivo de la producción, que es fabricar oportunamente el producto deseado de una cantidad específica y cantidades apropiadas y al menor costo posible. Lo que les comentaba ahorita. O sea, si yo no tengo esa parte para terminar mi carro, para terminar mi mueble, para terminar mi carrocería, etcétera, pues obviamente no vamos me va a generar una pérdida. Entonces es bien importante que tengamos un correcto, adecuado los inventarios. Las empresas por sí, pues siempre tienen que tener un plan B, ¿verdad? No me puedo, salvo reitero, que tengamos un sistema de administración bien así detallado, es bien importante que siempre tengamos un plan B, ¿ok? Dice que la fabricación es en el fondo un proceso de convertir dinero en dinero y si se tiene éxito significa el incremento de para quien arriesga los recursos iniciales. Fíjense qué interesante. La fabricación es en el fondo un proceso de convertir dinero en dinero y está bien sencillo, véanlo así. Si ustedes compran refrescos, están invirtiendo, es dinero, pero no está físicamente el dinero, lo tienen a través de un inventario. Si ese refresco lo venden, suponiendo que es una empresa comercial, lo van a vender no a la misma cantidad que les costó. Ya les expliqué por qué no lo pueden vender. A lo mejor la misma cantidad sí, pero no por debajo del costo porque les va a generar una pérdida y también ahí la ley del ICR podemos tener un detalle con ese tema. Entonces, es dinero que se está convirtiendo en dinero. Por eso los inventarios, cuando veíamos el balance general, lo que viene siendo la parte de inventarios o mercancías, está dentro del activo circulante porque es de rápida conversión en efectivo. Si recuerdan, estaba la caja, bancos, clientes, mercancía. ¿Por qué los clientes están antes que la mercancía? Porque los clientes es algo que yo ya vendí, nomás está pendiente que me lo paguen de acuerdo a los registros contables. Y la mercancía es algo que tengo para disposición de venta. A lo mejor puedo vender ahorita una mercancía a crédito que me la van a pagar en un mes, pero ¿qué pasa si tengo mercancía y viene alguien ahorita y me la compra de contado? Pues la convierto en efectivo inclusive mucho más rápido que la cuenta por cobrar que ya generé cuando la vendí de crédito, ¿ok? Entonces, eso es bien importante que lo tengamos ahí. ¿Y por qué
porque es ¿cómo se llama? Un riesgo. Porque si yo compro materia prima para producir o compro materia prima para vender, estoy arriesgándome que esa materia prima en su proceso de transformación o en su terminado, cuando ya la tenga terminada, probablemente no se me venda. Por eso es que es bien importante entender todos los elementos administrativos, no nada más decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a vender esto, pero sí tenemos que tener un plan agresivo de cómo vamos a vender nuestra mercancía, cuál es nuestro proceso productivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Por qué también es bien importante? Porque dice que el costo de mantener los inventarios es afectado directamente por la pericia o la habilidad con la que se controlan los diversos niveles establecidos para los mismos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahorita vamos a ver algunos de los costos que tienen los inventarios, dentro de los que está el costo de mantener. Y dice que el costo de mantener los inventarios es directamente o se afecta directamente por la habilidad que se tenga. Si yo tengo un buen sistema de administración de inventarios para controlar mis niveles, tenerlos en lo necesario para poder producir, pero tener por ahí alguna estrategia de máximos y mínimos, de un punto de reorden, que también lo vamos a ver más adelante, es decir, cuando ya llega el momento en que tengo que volver a pedir una materia prima para no caer en un desabasto que me pueda perjudicar mi producción, etcétera, 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 es afectado directamente precisamente por esa habilidad que tenga obviamente la persona, pero sobre todo que tenga ese sistema de inventarios o ese sistema integral de inventarios, si lo quieren ver así, donde podamos estar viendo de manera continua cuáles son nuestros niveles de producción, que nos den unos warning, que nos digan, ¿sabes qué? Vamos a seguir produciendo, pero esto ya está empezando a caer, hay que resurtir, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué nos dice aquí? Que también, se ha estimado, según ahí los gurús, los conocedores, que el costo de mantenimiento fluctúa entre el 10 y el 25% del valor de los propios inventarios. Esto, imagínense, bien importante ese tema, ¿sale? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda, algún comentario? Si no, para seguir explicando, si no, con toda confianza, abrimos el micrófono. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno. Muy bien, vamos a ahora hablar de lo que viene siendo lo que son la clasificación de los inventarios y ya los mencionamos, pero vamos nuevamente a recapitularlos. En las empresas de transformación, en las empresas de índole productivo, los inventarios se clasifican generalmente en cuatro conceptos muy básicos. El primero, que es la materia prima. ¿Qué es qué comprende o cómo se compone todo este concepto de materia prima? Toda clase de materiales comprado por el fabricante. Si vamos a producir ventanas de aluminio, el aluminio. Si vamos a producir, no sé, baterías de acero, pues las baterías, como el caso de Johnson Controls, por poner un ejemplo. Si nos vamos a dedicar a producir, no sé, muebles de madera, pues la madera, la pintura, etcétera, etcétera. Todas las materias primas que son compradas por la persona que va a llevar a cabo ese proceso productivo y que serán sometidos a procesos de transformación para su cambio físico-químico antes de ser vendidos como productos terminados. Ahí no tiene tema, es la materia prima en su estado normal. Pinturas, no sé, solventes, barniz, acero, madera, todo lo que agua, todo lo que usted que se les pueda figurar en algún ejemplo muy específico. Otro concepto de inventarios que ya mencionábamos ahorita y es lo que mencionaba por ahí el alumno, si mal no recuerda, José Gabriel, que decía que cómo podemos registrar las materias primas o como gastos. No son un gasto, son un inventario. Y se le conoce como producción en proceso, que son todos aquellos materiales en los cuales se han ejecutado operaciones de transformación en un periodo de costos recordando que estamos hablando de un mes, ¿verdad? Generalmente y siempre hago este hincapié, cuando hablemos de un periodo estamos hablando de un mes, cuando hablemos de un ejercicio estamos hablando de un año, ¿ok? Pero que todavía requieren otras operaciones para quedar terminados. Ejemplo, nos dedicamos a la fabricación de computadoras. Pues yo sé que la computadora necesita una pantalla, un teclado, necesita un cable, necesita una cámara, necesita un componente, un disco duro, que si sólido, que si magnético, que no sé qué tantas cosas. Y tengo todos esos elementos dentro de mi materia prima, pero cuando inicié un proceso de costos,
generalmente pues ya al final del mes yo puedo seguir produciendo y tengo materia prima en proceso. Esa es mi producción en proceso. ¿Por qué? Porque a lo mejor la computadora todavía le falta ponerle el sello que diga de él, o le falta que le ponga la pantalla, o nada más le he puesto el teclado. Pero eso no significa que yo no tenga esas piezas, solo que ya está dentro de la producción y todavía no están terminados. Y obviamente forma parte de tus inventarios, ¿ok? Eso lo vimos ya en el estado de costo de producción y venta. ¿Cuál es el otro inventario o la otra clasificación de los inventarios? La famosa, los productos terminados. Y son todos aquellos artículos, bienes, productos que fueron sometidos a las operaciones de transformación necesarias según sea el caso y que cumplen los requisitos de calidad para poderlos destinar preferentemente a su venta. No es preferentemente, aquí él dice preferentemente a su venta, no, es para su venta. Obviamente hay que reconocer que cuando estamos hablando de empresas de producción, sobre todo en empresas la mayoría de las empresas que son de producción tienen ya procesos muy definidos, inclusive tienen algunos controles de calidad, como es el famoso ISO 9001, si mal no recuerdo, donde tú tienes que cumplir con todos los requisitos de calidad que te marca la norma. Por ejemplo, si nosotros vamos a, un ejemplo, producir tubería para la conducción de gas natural o para la conducción de petróleo, esa tubería tiene que tener una especificación técnica, es decir, que tiene que tener tanta aleación, que debe de estar de tales características, de tanto grosor, bla, 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 que hagan pruebas de calidad para que ese producto esté correcto. Entonces, a eso se refiere con todos los requisitos de calidad. Obviamente ya después nos metemos a temas ambientales y de seguridad, pero ya van más enfocados a temas de responsabilidad social que a temas de producción. Y obviamente va a haber ocasiones en que algún tubo, por poner el ejemplo de los tubos, pues no nos salga de la manera correcta, de acuerdo a los requisitos de calidad. Eso es una merma, porque yo ya no lo puedo poner como parte de mi inventario, ni lo puedo poner como un producto terminado, porque ¿qué pasa si ese tubo se revienta porque no cumplía con las normas de calidad o con las condiciones de calidad requeridas por la parte que lo va a adquirir? Pues obviamente le va a ocasionar un problema. Por eso inclusive muchas empresas cuando van a adquirir cierto tipo de productos te piden certificados de calidad, tanto de la empresa que los está creando o los está fabricando, como de empresas certificadoras. En caso específico de México, si mal no recuerdo, hay una empresa que se llama Buró Veritas, que tienen un sinfín de un mundo de certificaciones respecto a ciertos productos, para que cuando ya vengan con esa certificación, el cliente tenga la certeza de que su producto está bien hecho, está bien fabricado. ¿Ok? Y existen otra clasificación de los inventarios, que son todos aquellos otros inventarios que se le conoce, que son todos aquellos artículos necesarios para el funcionamiento y conservación tanto de la fábrica como de las oficinas. En general son los artículos que no transforman el producto terminado en forma directa, pero que son necesarios para la empresa. Por ejemplo, vamos a suponer que necesitamos refacciones para lo que viene siendo una maquinaria de corte. Bueno, pues es un inventario. No transforma, no forma parte de mi proceso productivo, pero sin ese inventario de esa refacción y se me llega a dañar la pieza o la máquina y no tengo esa refacción, no puedo producir, pero también son parte de mis inventarios. El mismo, que a lo mejor ya lo podemos considerar como parte del artículo terminado, las mismas tarimas. Por ejemplo, hay artículos que se ponen en unas tarimas o en pallets que se lo conocen, o los emplayes que se le hacen, o el embolsado, etcétera, etcétera, que no son productos terminados, pero que sí son inventarios que nos ayudan tanto al mantenimiento de la fábrica como a las oficinas. Podemos tener inventario inclusive de artículos de limpieza, que ya van dentro de lo que son los costos no inventariables que vimos dentro del elemento de costos, dentro de los elementos del costo de producción, que son los gastos de operación, ¿no? Lo que vienen siendo, pues, no sé, los trapeadores, los desengrasantes, los detergentes, los fabulosos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Eso es respecto a la clasificación de los inventarios. Y luego ahora sí vamos a meternos de lleno en esta sesión a mencionar lo que son los costos de los inventarios. Yo les mencionaba que en sí, como tal, los inventarios tienen un costo y los clasificamos de manera muy, muy sencilla. Digo, existen muchas clasificaciones y esto va enfocado a cada tipo de transformación o a cada tipo
de particularidad de la industria, pero en general se clasifican de tres maneras, que son los costos de mantener, los costos de ordenar y los costos de carecer. Ahorita vamos a mencionar cada uno de ellos en esta clase. Por ejemplo, ¿qué nos dice? Las decisiones que se tomen en relación con la afectación del inventario de la empresa tienen consecuencias sobre el desarrollo de la misma, ya que unas pueden conducirla a problemas financieros por sobreinversión o inventarios, o bien lo contrario, a pérdidas de mercado por carecer de lo mismo. Yo les mencionaba ahorita que las empresas siempre tienen que tener un plan B, pero vamos a suponer que sepamos que ahorita el acero va a subir de precio y que ahorita mi proveedor me está dando un superpreciazo para yo poderle comprar. Pues bueno, si yo ya veo que no tengo ese inventario y tengo recursos disponibles, ya veo si a través de los recursos propios de la operación o de los flujos de efectivo que esté generando la operación, yo compro ese inventario para tener un resguardo porque el día de mañana el inventario va a subir de precio o porque se va sí, o sea, que se va a, que no va a haber, no va a haber acero, pues obviamente pues tengo que comprarlo, pero ojo, porque también yo tengo que tomar en cuenta todo el ámbito económico. ¿Qué pasa si yo me sobreinventarío pensando que el día de mañana no va a haber acero y resulta que sí hay acero? O hay más empresas que entran en la industria del acero y pues obviamente ya me quedé yo con ese inventario. Por eso es bien importante tener un buen sistema de administración de inventarios para, en la medida de lo posible, disminuir estos costos que ahorita vamos a mencionar, ¿sale? El primero es el costo de mantener. Estos incluyen todos los gastos que una empresa incurre y que corresponden a la inversión, guarda y manejo que se tiene de los inventarios. Es un costo variable que se expresa en porcentajes que principalmente comprende los siguientes elementos. El primer costo que tenemos es el costo de mantener. Primero, el costo del capital invertido. Pues no hay tanto tema, es todo lo que nosotros aportamos, lo que le invertimos para poder mantener un inventario correcto, ¿no? O sea, tenerlo para soportar de manera correcta o financiar todas nuestras operaciones, ¿sale? Ese no tiene mucha ciencia. Obviamente tiene un costo, porque qué tal si no tenemos capital, como les mencionaba ahorita, para yo poder adquirir ese inventario, pues tengo que recurrir a un financiamiento. Obviamente cuando yo recurro a un financiamiento, ya hemos explicado que pues nadie te va a prestar dinero de manera gratuita, siempre tiene que haber un interés, a eso se dedican los bancos, el sistema financiero, pero obviamente yo lo tengo que trasladar dentro de mi costo, porque pues imagínense, si voy a estar pagando intereses para comprar material o inventario para producir y no lo traslado en mi precio de venta, pues es muy probable que mi utilidad se vaya a ver mermada, y obviamente al tener una utilidad mermada, pues obviamente disminuyen los ingresos, lo que obviamente genera que pueda tener problemas de liquidez. Ya es un tema más financiero, pero quiero que más o menos les quede una idea clara de cómo se enlazan cada uno de los procesos administrativos, ¿sale? Otro concepto, otro punto importante dentro de los costos del mantenimiento de los inventarios está el costo de la obsolescencia. Este costo, que se determina con base en los datos históricos de las empresas, incluye la parte de inversión de inventarios que no se utiliza, ya sea porque no satisface las necesidades actuales de los artículos producidos porque hayan sufrido cambios, o en el caso de los productos terminados, artículos que ya han pasado de moda o cuya evolución técnica avanza rápidamente. Esta situación se presenta con productos altamente estacionales, y aquí es bien importante mencionar, esto es bien importante. Muchas veces la mayoría de las empresas, si se fijan cuando hay artículos así en oferta, oye, ¿sabes qué? Te doy el 30-40% de descuento sobre un artículo, el que ustedes quieran o el bien que ustedes quieran, es porque ese artículo puede ser que sea obsoleto, es decir, que las necesidades o la demanda de ese artículo ya no sea la misma, y tú te vas a quedar con ese inventario, necesitas sacarlo porque si no ya no le vas a recuperar ni siquiera el costo. Por eso es bien importante que no se nos hagan obsoletos los inventarios. Obviamente también hay artículos que son pues, estacionales. Digo, voy a poner un ejemplo muy sencillo: los teléfonos celulares. Todo el mundo quiere tener el iPhone 16, no sé qué, 20 Max, no sé qué tantas cosas. Ese artículo, pues tú puedes comprar ahorita mil celulares porque todo el mundo lo quiere, pero en medio año o en un año, no sé en cuánto tiempo, va a salir un teléfono nuevo que prácticamente va a ser igual, pero como es el más nuevo, si tú no le das salida a tu inventario de lo que compraste,
pues se te va a hacer obsoleto porque es estacional, es decir, va cambiando el gusto del consumidor por ciertos artículos. Obviamente en la industria de la transformación pues es diferente, ¿va? Digo, cuando ya son cosas muy puntuales, a lo mejor hay un poquito menos de ese cambio tan radical, pero lo quiero poner como un ejemplo de cómo funciona la obsolescencia dentro de la industria. Hace mención también aquí a que avanza muy rápido la evolución técnica. ¿Qué pasa si yo generé ciertos artículos que eran necesarios para la industria en determinado tiempo, pero ya cambió esa parte técnica y ya no lo requiere? Entonces yo ya me quedé con ellos. Por eso es bien importante tratar de darle la salida a los inventarios de la mejor manera. Más adelante vamos a hablar de otro concepto muy interesante, que es la forma en la que evaluamos los inventarios desde el punto de vista contable. Ahí vamos a ver el método de primeras entradas, primeras salidas, costo promedio, y vamos a mencionar el últimas entradas, primeras salidas, pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Entonces también existe un costo de obsolescencia dentro de los inventarios. Tenemos también el concepto de los seguros, y esto es bien importante, fíjense. Muchas veces la mayoría de las empresas, sobre todo cuando son productos que tienen un cierto riesgo, que son flamables, que sobre todo cuando son artículos que vamos a llevar y que corre por cuenta de la persona del cliente el traslado, pues solamente los tenemos que asegurar. Imagínense que lleváramos un tráiler con, no sé, 2,000 computadoras y que nos roben, o que el tráiler se caiga en un barranco, o que se incendie, y ese producto terminado el cliente no lo recibe, pero nosotros sí forma parte de nuestro inventario hasta que no lo entreguemos. Entonces, esos seguros también forman parte del costo de mantener los inventarios. Tenemos que asegurarnos. ¿Por qué? Porque a lo mejor si no me sale más barato asegurarlo que tener una pérdida total por perder mis artículos, ¿sale? Eso también es bien importante. El almacenaje, los locales en que se almacenan los inventarios pueden encontrarse en una de las siguientes situaciones: que sean rentados por la empresa o que sean propiedad de la empresa. Cuando son rentados, pues no hay mucho tema. Los inventarios absorben la parte proporcional de la renta que le corresponde de acuerdo con la superficie que ocupen. Obviamente, todos estos costos, sobre todo el de los seguros y el del almacenaje, deben de considerarse en el precio de venta. Porque si yo voy a producir computadoras, si voy a producir acero, si voy a producir puertas, si voy a producir muebles, pues yo lo tengo que tener resguardado, pero eso me está costando, y si yo no lo considero dentro de mi costo, pues obviamente vuelvo a lo mismo, no voy a determinar un correcto precio de venta y eso nos va a afectar. Cuando son propiedad de la empresa, se expresan porcentajes, etcétera, etcétera. O sea, también hay que considerar el almacenaje dentro de lo que viene siendo los costos de mantener nuestros inventarios, ¿ok? Obviamente con el mantenimiento del inventario se refiere al correcto suministro de los mismos, tanto para la parte productiva, tener nuestros artículos terminados, o nuestro proceso productivo para generar nuestros artículos terminados, y con esto poder entregar en tiempo y forma a nuestros clientes los planes de suministro o los planes que ya teníamos con ellos, y por los cuales generalmente se firman contratos de suministro, ¿sale? Después tenemos los costos de ordenar. Aquí no tiene mucho tema. Cuando nosotros ordenamos un inventario, yo estos costos los veo desde un punto de vista muy administrativo. Comprende todos aquellos gastos necesarios para expedir una orden de compra o orden de producción. Se expresan importes, como el trámite con los proveedores, la preparación de las requisiciones de compra, recepción de materiales. Obviamente hay un almacén, hay una persona que recibe los materiales, que revisa que lo que venga en la factura sea lo mismo que se esté entregando, que cumpla con los requisitos técnicos, de calidad, etcétera, con cierta documentación. El análisis e inspección de las materias recibidas, las muestras para el control de calidad, los costeos de la orden de compra, el pago de las facturas correspondientes también es un costo de ordenar. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor lo ordena el área de producción, pero ¿quién es el que hace el pago del área de finanzas, del área de tesorería, que son los encargados de llevar a cabo el pago de dichas facturas? Registro de control de inventarios, compras, almacén, programación y control de producción. Si fijas, son puros conceptos administrativos que también forman parte del costo de los inventarios, pero que también tenemos que considerar. Y estos, la mayoría están ya dentro de lo que vienen siendo los conceptos básicos de sueldos, los conceptos básicos de salarios, de previsión social, de papelería, etcétera, etcétera, que ya están dentro de los gastos operativos, ¿ok?
Y por último, vamos a mencionar los costos de carecer. Este para mí es ahora sí que el costo más, pues más crítico, vamos a decirlo así, en un momento dado que pudieran tener las empresas, que es el costo de carecimiento. Este costo es sumamente difícil de medir porque para determinarlo es necesario considerar varios factores. En sí consiste en medir el riesgo de quedarse sin existencias en un momento determinado y tratar de cuantificar el efecto de dicho riesgo de la empresa. O sea, otra vez, nos vamos al principio, tenemos que tener una correcta administración de los inventarios, un sistema de administración de inventarios muy eficiente para disminuir el riesgo mínimo de carecer de nuestros inventarios para llevar a cabo nuestro proceso productivo. En el caso de las materias primas, la falta de existencias en un momento determinado podría provocar, entre otras cosas, esfuerzos administrativos especiales, tiempo ocioso de personal, tiempo ocioso de equipo y maquinaria, tiempo extra, etcétera. ¿Por qué esfuerzos administrativos especiales? Pues si no tengo, pues búscalo donde lo tengas que buscar y ahí traen al de logística, traen al de compras buscando los materiales por donde tengan que tenerlos. ¿Por qué? Porque de otra manera la gente de producción no va a poder llevar a cabo su trabajo y va a tener tiempo ocioso dentro del área productiva. La maquinaria y equipo, pues imagínense si la detienen, si ya sabemos que tenemos que producir y la maquinaria se detiene, también es un costo, tiempo extra, porque a lo mejor para cuando llegue el material, pues a mí me urge para mañana y la gente ya salió y hay que quedarse a doblar turno, el primer turno y el segundo para poder, y el de noche si es necesario, para llevar a cabo el proceso productivo de manera correcta y poder entregar en tiempo y forma. Entonces, el costo de carecer es muy grande cuando no se tiene bien definido el riesgo de podernos quedar sin inventario, ¿no? En el caso de los productos terminados, carecer de existencias puede significar pérdidas de venta para la empresa y por lo tanto la utilidad adicional que se habrá realizado si se hubiese vendido en el momento de la demanda. Esto es bien importante. Si yo ya le prometí a mi cliente que le voy a suministrar determinado bien y no le cumplo, olvídense, ya no tengo esa utilidad. Y obviamente, pues eso me va a mermar dentro de mi estado de resultados, que es lo que les mencionaba al principio de la clase. Dice, en consecuencia, un cliente cuyo pedido no se satisface puede en el futuro reducir su demanda con la consiguiente mala reputación de la empresa. No, pues es que la compañía de Israel se dedica a suministrarnos los espejos para los carros o los chasis o los pasamanos o lo que ustedes gusten y manden, o los soportes o los muelles y no nos los entrega. Ah, no sabes que ya no le compres, mejor vete con la compañía de Juan Pérez porque él sí te entrega en tiempo y forma. Y obviamente todo eso, la mala reputación de la empresa y sobre todo siempre he dicho que un cliente satisfecho te va a recomendar con 100 personas. Un cliente satisfecho te va a mal recomendar con 1000. Entonces es por eso bien importante cuidar esa parte, ¿sale? Como puede apreciarse, la clasificación de los tres tipos de costo deja ver un carácter evidentemente subjetivo y por lo tanto puede variar de una empresa a otra. Esto siempre lo hemos mencionado. De los expuesto anteriormente, se puede concluir que los costos de inventario dependen directamente de la inversión que la empresa haga en dichos inventarios y es bien importante que tengamos un correcto o una adecuada administración de lo que vienen siendo nuestros inventarios para poder cumplir en tiempo y forma. ¿Sale? Ahora sí, por favor, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta ahorita en esta sesión, en esta primera parte de lo que viene siendo nuestros inventarios? Por favor, con toda confianza. Vamos a dejar la sesión hasta aquí. En la siguiente clase vamos a hablar un poquito ya de los inventarios promedios, y vamos a hablar de las cantidades económicas del pedido y vamos a hablar de las políticas ABC y nos vamos a meter un poquito de lleno a lo que viene siendo la evaluación de inventarios. Por favor, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, con toda confianza. Profesor, entonces hasta que no culminemos esta unidad no podemos realizar actividad para entenderla bien. Sí, yo te sugiero que vamos a terminar al menos la siguiente clase y luego ya les explico a detalle lo que viene siendo la tarea. Por la tarea, reitero, no se preocupen. Generalmente siempre les doy tiempo adicional para que la terminen, por eso no hay problema. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Por favor, con toda confianza, háganmelo saber. No, profe. Buenas noches. Soy Basilio. Ok, Basilio, buenas noches. Estaba muy clara su clase y
Y más que nada porque yo trabajo en el área de logística, bueno, en el área de materiales, y dentro de un mes aproximado tengo inventario. Ok. Y ahí se pone interesante la clase. Sí, sí, cuando hacemos los que, digo, yo soy por profesión, soy contador, ya les he explicado un poquito de mis especialidades, pero la contabilidad es algo tan sencillo, bueno, ya cuando tienes con mucha humildad y con mucho respeto, no lo tomen a mal, cierto conocimiento técnico, los inventarios juegan un papel muy importante y realmente lo que tú vas a hacer es bien importante porque te vas a tener la certeza que la información física o el inventario físico que tú tienes coincida con la información financiera. Tú no puedes decir que tienes 1000 artículos terminados en un reporte financiero y resulta que tienes 900. Para eso se hacen los asientos de ajuste que vimos en el ciclo contable. ¿Se acuerdan que vimos el ciclo contable y que veíamos transacciones, ajustes, balanza y estados financieros? Esos asientos de ajuste sirven para ajustar todas aquellas diferencias que puede haber en las diferentes cuentas que integran la información financiera. En el caso de los inventarios, que lo que esté plasmado en el balance general en la mercancía o en los inventarios sea lo que físicamente está, que en el caso de las conciliaciones bancarias, lo que está en la cuenta de bancos coincida con lo que traigamos en contabilidad, con sus respectivas partidas en conciliación, clientes, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que se pueden ver, pero sí es bien interesante y tú lo puedes ver, lo puedes mencionar ahí con tú que trabajas en un área de logística, te vas a dar cuenta que es bien importante el valor de los inventarios y la importancia que le da la administración a los mismos. Por eso es que siempre se están haciendo inventarios rotativos, inventarios anuales, inventarios trimestrales, precisamente para que no haya un desabasto. Y todos estos conceptos de los inventarios, los costos, tanto de mantener, de carecer y de obsolescencia, son bien importantes para el correcto logro de objetivos de la empresa. ¿Sale? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna duda, algún comentario? Alguien mencionaba, sí, va a ser una actividad donde vamos a hacer un ejercicio a través del Pepsi y del costo promedio. Se los voy a explicar en la próxima clase. Creo que por ahí alguien lo puso dentro de los comentarios. Es un caso práctico. Yo les voy a explicar cómo y sin ningún problema lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sale? ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Si no, para dar por terminada la sesión del día de hoy. No, bueno, les agradezco mucho su participación, muy, muy amables a los alumnos que se conectaron. Les vuelvo a repetir, los alumnos que todavía no se les evaluó su tarea, no se desesperen, mañana más tarde ya va a estar. Cualquier duda sigo a sus órdenes y espero la clase haya sido de su agrado. Que estén muy bien y muy buenas noches y nos vemos el próximo martes. Saludos a todos, que descansen.